La mesa de presentación va a ser muy breve porque, evidentemente, lo que tenemos que hacer es pasar a la acción y pasar al debate y a la expresión de las distintas ideas, de las distintas cuestiones que se planteen, ¿no?, para solucionar este grave problema que tenemos y que, como ya hemos dicho y dijimos en la rueda de prensa de presentación, es un problema de derechos humanos. Simplemente, mis compañeros dicen que hable yo sola, pero sí que queríamos agradecer, en nombre de los tres, queremos agradecer a toda la gente, sobre todo a los y las ponentes que están hoy aquí, a las moderadoras de mesa, el que pues, participen de esa manera tan generosa en esta jornada. Evidentemente, aquí hay que hacer un esfuerzo entre todas las partes y la universidad tiene que hacerlo también. La universidad lo puede hacer, pues contando con el mayor recurso que tenemos en la universidad, que es nuestra capacidad de generar conocimiento. Generar conocimiento desde muchas disciplinas distintas, porque cada una de ellas puede aportar cosas distintas a este problema. Y, pues esa generación de conocimiento, ese debate que podamos hacer precisamente con ese conocimiento que generemos y esa capacidad de hacer propuestas que lleguen a la gente que al fin y al cabo tiene que tomar las decisiones, pues será muy importante. Y ese es el motivo, esta es la principal motivación, ¿verdad?, Manolo, José Luis, de que, pues desde la Defensoría de la Ciudadanía de Granada, pues nos propusieran a la universidad hacer esta jornada y, desde luego, no había otras, no lo dudamos ni 5 segundos en que íbamos a estar aquí acompañando y prestando toda la ayuda necesaria, tanto en las infraestructuras como también en la propia gente que va a participar en las jornadas, ¿no? Quiero agradecer específicamente al equipo de la Defensoría, al defensor y a Marta, todo el trabajo que han hecho, y también me van a permitir a mi propio equipo, al secretariado de inclusión, que tenemos aquí a José Luis y ahí a Agustín, que la verdad es que, pues son los que realmente están tirando del carro, y por supuesto pues a toda la gente de prensa, que es fundamental para que esto llegue a todas las partes que podamos. Así que muchísimas gracias, Luz, y a ti y a tu equipo por estar aquí, y nada más. Como digo, esto iba a ser muy breve, pero queríamos daros la bienvenida y, eso sí, en nombre de la rectora, pues también les doy la bienvenida. Ya saben que ella, todo lo que sea incidir en la ciudad, todo lo que sea incidir en nuestro entorno, lo considera como una acción prioritaria de la Universidad de Granada. El otro día presentábamos el plan estratégico y, pues sí lo han echado un vistazo. Lo que hace es que queremos estar en nuestro entorno, queremos ser pertinentes en el entorno, y eso es, como digo, el mayor valor que puede tener la universidad. Así que nada más, les dejo ya con la primera mesa. Agradezco y reconozco a mis compañeros de mesa en este día, y seguro que van a ser una jornada que luego pues van a tener mucho impacto, esperemos que tengan mucho impacto en esa toma de decisiones a posteriori que hay que hacer. Muchísimas gracias. ¿Ahora? Sí. Vale, pues bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, muchísimas
gracias al Defensor de la Ciudadanía y a la Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada por invitarme a moderar esta mesa y, por supuesto, por la organización de estas jornadas tan pertinentes en las que, bueno, brevemente voy a hacer una presentación. Ya creo que es sabido por todos lo que hoy nos trae aquí, pero bueno, no está mal recordar que lo que queremos es pasar a la práctica, pasar a la acción para encontrar soluciones efectivas, reales y salir del ámbito de la discusión y del debate para plantear medidas, ¿no?, concretas. Ojalá esa sea la conclusión de estas jornadas que se inauguran con esta primera mesa. Y bueno, por resumir un poco cuál es el objetivo. Esta iniciativa trata de encontrar soluciones y propuestas al problema que plantea los cortes de suministro eléctrico a la ciudadanía, pero desde la perspectiva de los derechos vulnerados y la necesaria inclusión social de quienes los están sufriendo. Además, estas jornadas, que creo que es casi lo más novedoso, lo más interesante, es que van a tener un enfoque científico, universitario y técnico. Trataremos de huir y de ir más allá de la discrepancia política y vamos a centrarnos en transformar esta realidad. En definitiva, se tratará de unas jornadas útiles con el objetivo de encontrar más y mejores soluciones entre todos y todas las que estamos aquí y las personas que también nos están siguiendo online. Para ello, lo que vamos a intentar, y así se lo pido a los y las ponentes de esta mesa, es hacer valer los principios de imparcialidad y de independencia de las personas que participan y que se logre visibilizar el problema para lograr una mayor concienciación y participación de la ciudadanía, una movilización para abordar este problema. Bueno, en primer lugar, saben que esta es la primera mesa de las jornadas que se celebra bajo el nombre de incumplimientos de las eléctricas y posibles vulneraciones de derechos. Voy a pasar a presentar a las personas que van a intervenir en esta mesa, muy brevemente. Tenemos a Francisco Cordón, ingeniero industrial y miembro de la ONG granadina Diálogo y Acción. A Fernando Machado, funcionario de la Junta de Andalucía en puestos de carácter técnico en el área de energía, además de jefe de Departamento de Energía entre el 2008 y el 2010 y en la actualidad jefe de Servicio de Energía desde 2019. También tenemos a Gonzalo Esteban, licenciado en Ciencias Físicas y trabajador como técnico de proyectos europeos y energía sostenible en la Oficina de Energía de Granada de la Diputación. Ha colaborado en diferentes proyectos relacionados con la pobreza energética, entre los que se encuentra la campaña Vecinos por el Clima, con conclusiones muy interesantes sobre diferentes vías de trabajo sobre pobreza energética. Y también tenemos a África Morata, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Granada, está especializada en Derecho Penal, Civil y Derechos Humanos. Ha desarrollado como presidenta a día de hoy del Grupo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Granada desde enero de 2020 algunas formaciones y ha organizado jornadas como la jurisprudencia en los derechos humanos, la abogacía en la prevención de la tortura y además ha sido codirectora del curso Taller Práctico sobre Procedimientos ante Tribunales Internacionales y Derechos Humanos. Y es ponente fue ponente de este taller con una intervención sobre el Convenio de Europa. Antes de comenzar, también me gustaría comentar que se ha invitado a participar en esta mesa a Endesa a través de su director en Andalucía Oriental y el director de Relaciones Institucionales, si bien pues declinó esta invitación. También se ha invitado a la Cátedra de Pobreza Energética de la Universidad de Comillas, que tampoco asistirá, puesto que, según nos comunicaron, su línea de trabajo no está centrada ahora mismo en esta realidad y consideran que no tienen un conocimiento especializado sobre el tema. Sin embargo, también nos expresan que les gustaría que estas jornadas sirvieran para avanzar en un diálogo positivo que contribuya a mitigar la pobreza energética. Por último, también comentar que se ha invitado a participar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, en este caso, pues no hemos obtenido ninguna respuesta. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la participación de las personas ponentes que están en esta mesa.
Comentar que bueno, el rótulo de esta jornada habla de posibles incumplimientos de las eléctricas. Es decir, más allá de las administraciones públicas, que suele producirse un debate entre de quién son las competencias a la hora de abordar soluciones o plantear sanciones, lo que hoy queremos abordar es si las empresas que suministran este servicio a los clientes, tras 11 años de interrupciones, como ha ocurrido, como viene ocurriendo en la zona norte en concreto, en Granada, pero también en otras muchas zonas de esta ciudad y de esta provincia, y según iremos viendo en las jornadas, es un problema que no es exclusivo, obviamente, de Granada, sino que también se produce en otros puntos de la geografía española. Queremos dirimir si realmente existe la posibilidad de exigir responsabilidades a las empresas que proporcionan este suministro eléctrico. Bueno, voy a abrir ahora la participación, en primer lugar, a quien quiera iniciar su intervención en esta mesa. En primer lugar, ¿es aceptable admitir como respuesta el uso ilícito de lo que son los enganches ilegales para cortar la electricidad, independientemente de que se esté haciendo frente al pago de todas las cuotas, como alegan muchos de los vecinos y vecinas que sufren estos cortes? ¿Es lícito adjudicar la culpa o la responsabilidad a los cortes, o se podría exigir algún tipo de responsabilidad a las eléctricas? Si alguno o alguna tiene interés en empezar. Abrimos fuego fuerte. Fuerte, sí. Bueno, yo creo que ahí estamos en una zona gris, ¿no? Creo que normalmente lo que viene sosteniendo distribuidora es que es por culpa de terceros. Bueno, ese es el argumento de distribuidora, pero ¿por qué creo que estamos en una zona gris? Pues porque llevamos 11 años de problema, llevamos un informe de APLUS de febrero de 2020 que señala claramente que los contadores no están asignados a su correspondiente línea de baja tensión, sabemos que los cuadros de baja están sobrecargados, hay un informe de seguimiento, yo creo que casi trimestral, que va dando información detallada sobre cómo está cada cuadro de baja tensión y se conoce perfectamente la problemática. Yo creo que la pregunta que cabe hacer es la misma que haría un juez a un perito cuando tiene que declarar. Es decir, ¿usted está usando las mejores técnicas disponibles para remediar la situación? Creo que a eso es a lo que debemos responder. Y creo que en ese sentido pues se puede efectivamente separar cada contador a su línea de baja, se puede saber a través de los concentradores qué líneas de distribución tienen mayores pérdidas, se pueden buscar los puntos calientes en esas líneas con termografía, es decir, que la técnica está disponible. Pues creo que es una zona gris. Efectivamente, la legislación y el 1955/2000, el Real Decreto, viene expresando eso, que cuando es causa de terceros, pero ¿hasta dónde es causa de terceros si esto ocurre durante 11 años? Eso es lo que hay que ver también. Y creo que lo debemos poner sobre esta mesa a ver si entre todos encontramos alguna solución. O sea, desde el punto de vista técnico está claro que se pueden encontrar algunas responsabilidades, ¿no? Francisco Cordón, el ingeniero que acaba de intervenir y nos acompaña en la mesa, participó en un estudio pericial en el que se demostró que, si bien no se apreciaban incumplimientos en materia de calidad zonal, sí es cierto que la calidad individual que ofrece Endesa en el suministro y que es la que se refiere a cada consumidor, pues sí se podrían estar superando los límites máximos permisibles, ¿no? Eso ahora, si queréis lo abordamos con mayor detalle. También, en cuanto a la vulneración de derechos humanos, podríamos plantear que se está produciendo alguna... Sí, estaba escuchando al compañero y me parece muy interesante lo que dice, porque realmente en las demandas, ya hay una demanda planteada, y él lo sabe porque ha colaborado y está ahí. Hay una demanda planteada por vulneración de derechos fundamentales porque realmente se están produciendo. No podemos olvidarnos que el corte de un suministro, si una persona está pagando, voy a hablar de una manera coloquial porque entiendo que llego más al foro,
y si una persona está pagando su recibo con normalidad, debe tener derecho a ese suministro. Entonces, lo que se está produciendo en esta zona es, aparte, yo entiendo que a lo mejor es muy duro decirlo así, pero una criminalización realmente, porque no se puede pretender que el problema de la marihuana existe y no lo vamos a negar, sería negar la mayor. Pero no se puede pretender que las personas que pagan con regularidad o las personas, por ejemplo, un sector que a nosotros nos preocupa mucho desde el Grupo de Derechos Humanos, que son los electrodependientes, no se puede pretender que sobrevivan con estos cortes que llevamos tantísimos años soportando, ¿no? Y que no se llega realmente a una solución. Sabemos que Endesa en su página web propone que esa persona puede comunicarlo, se puede aportar un certificado médico, pero luego hay una coletilla que dice que tampoco se puede responsabilizar, y que si se produce ese corte necesitaría tener un SAI, ¿no? Que ahora nos pueden los técnicos un poco explicar si eso es viable o no, pero yo desde mi modesta opinión, que no soy técnica, pero entiendo que un particular tener un SAI en su domicilio, pues no sé lo que implica, gasolina, no sé los riesgos que eso puede tener, ni el servicio que eso puede prestar, no sé cuánto cuesta, o sea, hay muchos flecos ahí y realmente no hay soluciones. Yo, por ejemplo, por ilustrar un poco el tema, yo realizo guardias, yo estoy en la asistencia jurídica al detenido y yo estos problemas los sufro a diario. Yo tengo personas que me llegan, los asisto y luego me dicen, África, yo es que he entrado en esta vivienda, he entrado dándole la mano a un señor que me ha dicho que ella es mía y me he encontrado el enganche y yo lo quiero solucionar, ¿qué hago? Pues, ¿cómo ayudamos a esas personas que están ahí, que también quieren reactivar, que quieren arreglar ese problema? ¿Cómo les facilita tanto Endesa o las administraciones? ¿Cómo hacemos para que eso se pueda solucionar? Porque el coste, ¿quién lo va a asumir? Si esta persona tiene una pobreza energética, son familias, la mayoría que atendemos los abogados en estas situaciones, son familias que no tienen recursos ni tienen medios, que incluso salen del juzgado teniendo que pagar por el delito de defraudación eléctrica cantidades que con suerte pueden llegar a 2.000, 1.000, 3.000, unido al delito contra la salud por haber plantado, que no estoy justificando en ningún momento esto porque son delitos que hay que castigar, pero hay que ayudar también a esas personas a que puedan luego esas instalaciones se puedan arreglar, dicho coloquialmente, ¿no? O sea, el problema ya lo dejo ahí porque es complejo, ¿no? Bueno, por preguntar a Fernando también si la Junta de Andalucía tiene algún tipo de deber o dentro de sus competencias está la fiscalización de estos posibles incumplimientos por parte de las empresas eléctricas. Sí, la Junta de Andalucía, en concreto el área de energía, que es de la que yo soy responsable, bueno, pues sí, una de nuestras obligaciones, digamos, es vigilar. ¿Se me oye? Espera, pues es que ahora ya, ¿no? Sí. Una de nuestras obligaciones, digamos, es vigilar el cumplimiento por parte de las distribuidoras de esta parte de la calidad de suministro. De hecho, ya se abrió un expediente informativo, eso fue en el año 2020, a Endesa para intentar dilucidar si había algún tipo de responsabilidad administrativa. Ese expediente se cerró porque no se encontraron pruebas concluyentes de que hubiese una responsabilidad por parte de la empresa distribuidora. Es cierto que la empresa distribuidora alega lo que todos sabemos, pero ese expediente informativo no solamente se centró en eso, sino una de las causas que se investigaron es si la potencia eléctrica total en la zona era suficiente para dar suministro a la población que hay en esa zona. Ahora mismo tengo aquí los datos del expediente y creo que había una potencia instalada de 20.000. Sí, es que como no tengo gafas de cerca no veo bien. A ver, perdona, sí. Pues son 26.000 kVA, que eso daría capacidad para un total de más de 8.000 contratos. No sé yo cuánta vivienda hay en esa zona, pero yo creo que más de 8.000, bueno, no lo sé porque ese dato no lo tengo, pero yo creo que es bastante significativo de que la potencia instalada es capaz de soportar los contratos normales que hay en la zona. El problema es si
hay otros contratos que no son normales, otros suministros que no son normales o que tienen un consumo diferente, pues claro, causan incidencia en la red, lógicamente. Por eso no se cerró ese expediente, porque no se encontraron pruebas concluyentes de que hubiera un defecto en el mantenimiento de sus redes por parte de Endesa o que las redes no estuviesen bien dimensionadas. Bueno, creo que hace referencia, Fernando, a una solicitud que en su día hizo la oficina del Defensor del Ciudadano a la Junta de Andalucía para que se obtuvieran datos concretos sobre posibles vulneraciones en la calidad del suministro y en el que intervino en ese estudio pericial intervino Francisco Cordón. No sé si técnicamente, y para que todos y todas lo entendamos, se cerró el expediente, pero por falta de datos concluyentes que permitieran exigir responsabilidad. ¿Esto cómo se puede solucionar? El expediente informativo del que nos ha hablado don Fernando es así. Ese expediente se abre por una demanda que presenta la Asociación de Derechos Humanos y se refiere a electrodependientes. Esa demanda da lugar a que Endesa incremente la potencia instalada y a que la potencia instalada, tanto en alta tensión como en centros de transformación, se adecúe a la normativa sectorial. Entonces, es así. Abriendo un expediente informativo sobre si hay potencia instalada, yo estoy de acuerdo totalmente con don Fernando en que la potencia instalada ahora mismo es correcta. La problemática, lo he dicho antes, ahora mismo está en las redes de baja tensión y en los cuadros de baja tensión, en el detalle más, en las líneas que distribuyen más en detalle. En lo que estamos participando ahora, efectivamente, es en el estudio de toda esa casuística. Nosotros podemos mirar la red bien desde la alta tensión y los centros de transformación, pero claro, luego hay otro momento en que debemos mirarla y es los cortes que tiene cada contador. Los cortes que tiene cada contador y cada contador que tiene su número CUPS está al corriente de pago, pues los hemos tenido muy recientemente y hemos tenido oportunidad de estudiarlo, lo hemos remitido a los organismos competentes, a industria. Incluso yo personalmente he notificado en carta a la ACER, que es el organismo europeo que, digamos que, no jerárquicamente, pero sí que la CNMC en algunas cosas depende de ACER, que es una organización que está en Eslovenia. Bueno, estos datos de cortes no son exportables a ningún país europeo ni a ninguna zona normal. Esa es la visión que yo creo que debemos tener para abordar el problema. Desde la alta tensión, desde las subestaciones y desde las líneas de alta tensión y desde los transformadores, no hay ningún problema en la potencia instalada, efectivamente. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, en este sentido, pero vamos a preguntarle también a Gonzalo, que puede quizá aportarnos alguna sugerencia o explicarnos si las eléctricas deberían estar haciendo algo que no están haciendo en el plano más técnico y qué alternativas podrían resultar efectivas. No te puedo contestar mucho de esa parte porque, bueno, el trabajo que estamos haciendo nosotros de pobreza energética entiendo que puede ayudar, que es un granito de arena que puede ayudar, pero son más técnicas de ahorro, de eficiencia energética, de integración de renovables. Y el problema que tenemos aquí es bastante más complejo y requiere de soluciones bastante más coordinadas y complejas que las que yo puedo traer. Dentro de los proyectos en los que estamos, el proyecto Positif en el que estamos trabajando ahora, estuvimos hace una semana en la Junta de Distrito Norte que se hace todos los meses aquí en Granada. Y efectivamente veíamos muchos vecinos y vecinas que se quejaban de la situación, que son gente que tiene su contador, que son gente que paga rigurosamente sus recibos, pero no tiene un servicio de calidad y están en todo su derecho y en todo y todo el mundo creo que les comprendemos el cabreo que tienen de que no se les esté dando ese servicio. Mi opinión, por los datos que yo tengo, que no he estado en ninguno de estos informes ni lo conozco al 100%,
creo que, bueno, que la problemática no es solo de Endesa, no es solo de la Administración, no es solo de la ciudadanía, sino que es algo complejo que interrelaciona todo. En materia de pobreza energética, lo que nosotros hemos trabajado en viviendas vulnerables es que se puede reducir bastante la factura energética, se puede, sobre todo, mejorar mucho el confort interior en las viviendas, con medidas a veces que requieren mayor inversión, pero otras veces que no requieren tanta inversión. Entonces, dentro de esta problemática, lo que yo pueda decir ahora, pues quizá es de poca utilidad para aquellos vecinos o vecinas que están en una problemática bastante más gorda. Pero sí que tenemos ejemplos de, cuando estuvimos con la campaña Vecinos por el Clima, había familias que tenían mal aislado el edificio, que no estaba una persona en paro, la otra persona trabajando, que iban a por leña para calentarse y simplemente aislando las paredes del edificio, porque tenían unas ventanas con muy poco aislamiento y unas paredes con poco aislamiento, pasaron de dormir con 5 mantas a dormir con 2 mantas en la cama. Esa inversión que nunca se la había planteado esta familia, nosotros hicimos solo una pared y tenían 2 paredes en un lado y en otro de la vivienda, pues nos dijeron que hasta ese momento ni se lo habían planteado y que iban a ahorrar cada mes 20 euros, algo que pudiesen llegar a ahorrar, para al cabo de unos meses poder aislar la otra pared. Porque nosotros dentro del programa teníamos financiación para aislarles una. Entonces, pues bueno, realmente lo que yo puedo decir aquí a día de hoy, para la problemática gorda que tenemos aquí, quizá no ayude tanto, pero sí hay muchas cosas. Hay otros vecinos que nos dijeron que les pusimos contadores de consumo en su casa y se duchaban siempre en un baño, pero las tuberías que tenían en la casa, que suelen ser casas todas estas que tienen muy baja calidad a nivel energético, las tuberías no estaban aisladas y perdían calor, y simplemente midiendo esto y decidiendo cambiar a ducharse en el baño más cercano, pues ahorraban 50 euros en la factura de gas de la vivienda. Entonces, bueno, tenemos una oficina de información al consumidor energético que se llama infoenergiagranada.es. Cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia puede acudir a esta oficina de información, solicitar a ver qué ayudas hay, qué tipo de actuaciones puede hacer para mejorar tanto la energía como la salubridad, que es muy importante en estas viviendas. Estamos colaborando con proyectos como Urge, que ha hecho una rehabilitación energética en casas vulnerables aquí en Zaidín, en Granada, o como Exces, que va a hacer otro tipo de actuación similar, o con la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía, que ha hecho una actividad de comunidad energética en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, y que es exportable a la zona norte. Y, de hecho, el otro día en la Junta de Distrito estuvimos hablando con alguna de la asociación de vecinos para hacer un autoconsumo compartido y reducir en parte esa dependencia que tienen de la red. Pero, efectivamente, soy consciente de la problemática que hay aquí, que es bastante más grande. Entonces, bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena con esa oficina y apoyando a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera y pueda mejorar en parte la salubridad de su casa y el consumo energético. Pero, efectivamente, hace falta otro tipo de acciones. Gracias, Gonzalo. Está claro que se pueden adoptar medidas para reducir esa dependencia, digamos, de la electricidad, pero es cierto que hoy por hoy hay que adoptar algunas medidas urgentes porque tenemos realidades de vecinos y vecinas electrodependientes. Leyendo el informe anual del Defensor de la Ciudadanía de Granada, pues se cuenta cómo hay el caso de un vecino con cáncer, ¿no?, que tuvo que ser ingresado en la UCI tras subir a pie hasta el 9º piso del edificio porque no funcionaba el ascensor y bueno, pues finalmente sufrió un infarto del esfuerzo. Quizás esto es un caso extremo, pero que viene a ilustrar muy bien cuán importante es tener suministro eléctrico. Cuando no se sufre no parece que es un detalle, pero... Y luego también, no solamente en Granada, hemos visto que en otras barriadas siempre coincide con zonas deprimidas, ¿no?, barrios económicamente en situaciones complicadas, pues estos cortes de suministros provocan problemas para los niños, en concreto, que tienen que ir a la escuela y a lo mejor no se pueden duchar, no tienen luz suficiente para poder estudiar. Estamos ya metiéndonos en el plano de vulneración de derechos humanos, ¿no?, o derechos fundamentales.
Yo le quería preguntar a África si tenemos herramientas legales y cuáles son ahora mismo para exigir este tipo de responsabilidades a la suministradora. Sí, yo voy a intentar ser lo más práctica posible para que luego no digan que los abogados divagamos y no aportamos, aunque es complicado porque, aunque sea redundante decirlo, es que es un problema complejo, ¿no? Pero bueno, sí, realmente hay las vulneraciones de derechos en este sentido, yo puedo ponerme a enumerar derecho fundamental como el derecho a la integridad física, se vulnera continuamente. Ya si lo enraizamos, pues el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la infancia, el derecho a esa educación, ¿no? Estamos hablando nos vamos a extremos, que ahora tocaremos el tema de los electrodependientes, que ya he apuntado que nos preocupa mucho desde mi grupo, pero no hay que irse a esos extremos. Es que, por ejemplo, el derecho a la educación, a mí me han llegado, pues nosotros hubo un momento que abrimos el colegio de abogados, quisimos saber qué pasaba, incluso nos desplazamos a esa zona, yo fui con mi coche porque queríamos saber, ¿no? Y allí al colegio al colegio de abogados nos llegaron vecinos que nos explicaban que sus hijos tenían que irse a bibliotecas del centro de Granada a estudiar porque no podían estudiar, pues no tenían luz. O sea, que cosas tan simples en las que no caemos, pues suceden continuamente y se vulneran derechos continuamente. Nosotros desde el grupo estamos intentando buscar algo práctico en este problema y sería, por ejemplo, estamos intentando luchar y darle salida al tema de la justicia gratuita. La justicia gratuita, ahora mismo se pueden plantear demandas, también están asociaciones planteando, también hay muchas asociaciones que plantean demandas. Pero nos encontramos con un problema y es que la demanda que se plantea ya para Estrasburgo, ¿no?, frente al Tribunal por vulneración de derechos fundamentales, ahí nos encontramos el problema. Y es que esa demanda, si no es admitida, pues no la cubre la justicia gratuita. Nosotros queremos que esa interposición esté cubierta y no dependa de si esa demanda se admite o no. Realmente las demandas que se plantean, un 95% de las demandas no se están admitiendo. Hay muy pocas demandas que llegan a Estrasburgo. Ahí nuestro grupo estamos intentando dar formación para que eso desde el principio, desde el inicio, se sepan alegar esas vulneraciones para que esa demanda entre. Pero es que, ¿quién le paga a ese abogado que plantea la demanda? O sea, nosotros queremos que el ciudadano tenga cubierto ese derecho. Eso sería algo práctico que queremos hacer desde el grupo. Otra cosa, por decir práctica, bueno, ya se ha dicho, pero a nivel autonómico consideramos muy importante esas auditorías externas Endesa, ese saber continuamente cómo está esa instalación. Eso es importante, que se mantenga. A nivel local, pues, por ejemplo, esa función del trabajador social, de los servicios sociales, es también fundamental. Es muy necesaria la información. Yo me encuentro todos los días con personas que no saben que disponen de bonos, de ayudas, no se conoce. Entonces, a nivel información parece que no, pero es fundamental esta labor. Luego, con el tema de los electrodependientes también pues, se podrían hacer cosas a nivel práctico, porque, por ejemplo, ya estamos viendo que en Cataluña se está ofreciendo desde el Servicio de Salud un formulario estándar o tipo que puede rellenar el electrodependiente y facilita, porque yo no me imagino una persona con 70, 80 años con dificultades de movilidad, con dependencia de oxígeno, pues hay que facilitarle ese camino para tener ese certificado, para que así Endesa, pues todo ese camino hay que allanárselo lo máximo posible. Entonces, si ya desde salud se aporta algo estandarizado que pueda facilitar, pues luego, por ejemplo, la regulación del electrodependiente, pues también hay muchas asociaciones en defensa del paciente que hablan que el electrodependiente también se podría incluir la cronicidad en la enfermedad. Es decir, hasta que a una persona le dan ese reconocimiento, esa dependencia, ¿no?, pasa un periodo, a veces, unas enfermedades larguísimas de años. Y no le podemos decir a alguien que está sufriendo y que necesita, pues hay enfermedades que a lo mejor si hay un corte de luz, pues un exceso de calor, un exceso de frío, un medicamento que debe estar conservado en el frigorífico, así de sencillo, necesita esa ayuda. Entonces, a lo mejor esa persona también entra de esa categoría de electrodependiente, ¿no? Quizás habría eso que regularlo más. Un registro el problema quizás con elaborar a lo mejor un registro de electrodependientes parte también de la protección de datos. O sea, hay muchos flecos, pero ahí estamos también los abogados. O sea, nosotros desde nuestro grupo podemos ayudar a todo eso y facilitar esa labor, porque sería muy útil que existiera un registro con electrodependientes para que así Endesa no pudiera decir es que no conocemos, no, sí los conoce, están aquí. Lo que pasa es que cómo lo articulamos. Con la protección de datos hay que hacerlo con sus precauciones y es normal que se debe hacer así. Pero bueno, aquí estamos los abogados para eso, ¿no?, para todos esos flecos. O sea, yo por aportar un poquito más de claridad.
Sí, al final parece claro que herramientas hay, lo que pasa es que acercarlas a quien tiene que ejercitarlas, ¿no? Que ponerlas en marcha, pues es complicado, ¿no? Bueno, como comentábamos al principio, esto no es un problema que se ciñe al Distrito Norte de Granada. Ya hace una semana publicaba El País que se estaba produciendo en el polígono sur de Sevilla también unos cortes recurrentes del suministro eléctrico y que, bueno, pues creo que el argumento similar que utilizaba la empresa suministradora era que para reparar todos esos cortes pues exigía garantías de que descendieran los enganches ilegales, ¿no? Pues exceso de consumo provocado por las plantaciones de marihuana. Aquí entramos en el debate de quiénes son las competencias, qué administración tiene que intervenir, su delegación de gobierno, junta, ayuntamiento, y se van pasando la pelota. Yo le quería preguntar a Fernando por esto. Realmente, si nos puede aclarar quién es quién, ¿no? En todo este conflicto a la hora de aportar soluciones. ¿Hasta dónde llegaría, en este caso, la Junta de Andalucía? Vale. Bueno, yo desde la parte que yo conozco, porque yo soy miembro de la mesa técnica de los cortes de luz, y entonces, bueno, y también hablo mucho con la gente de Endesa sobre este tema, porque tanto ellos como nosotros estamos preocupados, aunque igual se crea que no hay preocupación por parte de distribuidora, pero sí existe. O sea, yo soy consciente y quiero transmitir, aunque ellos desgraciadamente no han venido, no sé por qué, ojalá hubiesen venido, pero ellos tienen esa preocupación también por este tema, porque para ellos es un problema, lógicamente. Los cortes no se hacen por gusto de la distribuidora, sino que ellos tienen esa preocupación. Y lo que está pasando en Sevilla es que, claro, en Sevilla, como está iniciando ese problema, está incipiente, todavía no se han articulado mecanismos de colaboración entre Endesa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como está en Granada. En Granada ya llevamos desgraciadamente, no es una buena noticia, desgraciadamente ya mucho tiempo con este problema. Entonces ya existe esa coordinación que hay entre las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado y la distribuidora para actuar contra los suministros irregulares. Todas las semanas se hacen actuaciones, la mesa técnica se nos da cuenta de ellas, pero claro, se hace una actuación cada semana, pero la semana siguiente hay que hacer otra actuación. No hay medios policiales suficientes para actuar continuamente, y cuando se hace una actuación, desgraciadamente, inmediatamente se vuelve a revertir otra vez el problema. Entonces, es simplemente insistir. Yo quiero agradecer a las fuerzas que de Estado, en el caso de Granada, que es la que conozco yo, la dedicación y el esfuerzo que están dedicando a esto, pero es una lucha que es complicada porque, bueno, se tiene que seguir continuamente, pero llevamos ya 10 años así y seguimos estando igual. Yo creo que al menos lo que se ha conseguido es que el problema no vaya a peor, por lo menos se está intentando contener. Sí, porque si no existiera esa actuación, seguramente estaríamos en una situación peor, pero es complicado. Es un problema que es difícil, es complicado. No hay, desgraciadamente, herramientas legislativas adecuadas, pienso yo, porque en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista penal como luego otro tipo de consideraciones más de tipo social, porque son zonas deprimidas, etcétera. Es complicado, no es una solución sencilla. Yo estoy de acuerdo con el defensor del ciudadano, que esté muy preocupado. Ojalá si hubiera la solución mágica, mañana la aplicábamos, vamos, sobre la marcha. Yo era el primero que firmaba lo que sea, pero no es sencillo, desgraciadamente. Bueno, invito también a las personas que están en la mesa a intervenir entre turnos, ¿vale? Es un debate abierto, pero sí es verdad que, como ha comentado Fernando, las soluciones mágicas, igual Francisco desde la ONG Diálogo y Acción, alguna de esas soluciones mágicas se podría empezar a poner en práctica, ¿no? Soluciones mágicas no hay, como bien dice Fernando. Esto es una problemática grande porque ya llevamos 2 crisis fuertes, una de la pandemia y otra del ladrillo. La situación, en lugar de ir a mejor, ha ido a peor. Y bueno,
si bien hay comunidades autónomas que creo que lo están haciendo algo mejor que nosotros, en especial la catalana. La Generalidad lo primero que tiene es una ley de calidad, de garantía y calidad del suministro eléctrico, que es la ley 18/2008, que especifica los parámetros de calidad que el Real Decreto 1955/2000 como legislación básica y la Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, dejan un poco en el aire. La Generalidad eso lo ha aterrizado y lo ha hecho bien. Luego, en esta comunidad autónoma también han hecho, como bien ha dicho África, la Instrucción 6/2018 del Servicio Catalán de Salud, en que han instaurado un certificado de electrodependencia y lo han llevado todavía más allá, porque el propio Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un protocolo de abordaje de la dependencia energética en salud entre el Servicio Catalán de Salud y el propio Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, de esa manera es como están ayudando a los electrodependientes. En esta comunidad autónoma, además, separa muy bien dos conceptos que estamos poniendo sobre esta mesa de forma constante, como son, por un lado, la electrodependencia y, por otro lado, también hicieron la Ley 24/2015 de pobreza energética. Es decir, que distingue muy bien Cataluña lo que es el problema de pobreza energética de lo que es la electrodependencia. También nos podemos fijar en otras comunidades autónomas, porque si miramos los conceptos en la normativa sectorial, en la propia Ley del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 se habla de suministros esenciales, que vienen a ser pues, los hospitales y todos los servicios que tienen que estar protegidos como tal. Y en otras comunidades autónomas, además de suministros esenciales, tienen suministros que tienen servicios no interrumpibles. Y así lo han hecho Cantabria y Navarra, con los ascensores, con los grupos de presión antiincendios, en fin, todo lo que se refiere a emergencia, evacuación, como es lógico, pues los organismos de industria de esas comunidades autónomas que han ido cambiando los nombres, porque antes era todo Dirección General de Industria, Energía y Minas, y bueno, eso ha ido cambiando, pero básicamente han optado por hacer también suministros con elementos ininterrumpibles. Pues no sé, ahí tenemos todos los elementos y podemos ver de qué manera lo usamos para tratar de mejorar la situación, que tampoco tiene soluciones mágicas, pero bueno, a ver qué palancas podemos usar. Me perdonas, que quería yo comentar lo que ha dicho Pablo. Con respecto a la ley de calidad de suministro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, yo tenía entendido que había sido impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias básicas de la legislación estatal y que esa parte de que la de suministro, que es una legislación básica estatal, que es la que determina las normas para aplicar en todo el territorio nacional, pues había sido derogada por el Constitucional, creo. Y con respecto a lo que estáis comentando del registro de electrodependencia, etcétera, los suministros no interrumpibles, eso yo lo veo, son propuestas que también, pero desgraciadamente, claro, esa protección que tú le das a esos suministros, digamos, más vulnerables, por así decirlo, bueno, la propia legislación estatal ya contempla una serie de suministros que son no cortables. Lo que pasa es que esa protección que tienen esos suministros son para causas de impago. Claro, aquí el problema que estamos teniendo en la zona norte y en más partes de Granada y, desgraciadamente, en más municipios de la provincia, no son cortes por impago, son cortes por incidencia en el suministro, que la legislación no contempla una protección especial para esos casos. Es simplemente eso que yo quería añadir. Sí.
Sí, de hecho, según el informe del Defensor de la Ciudadanía, el 74% de los vecinos que están sufriendo estos cortes están al corriente del pago, ¿no? Me refiero al distrito, ¿no? Luego hay un 24% que sí estaría en pobreza energética, pero este dato es vital para no estigmatizar al barrio por la actividad ilícita que puedan estar llevando a cabo unos cuantos, ¿no? Que es un argumento recurrente. Entonces, bueno, incidimos, ¿no? Dejando a un lado esa labor que tienen que desempeñar las fuerzas de seguridad y que es controlar este tipo de enganches ilícitos. Vamos a seguir profundizando en cómo se puede exigir a la suministradora que atienda a los clientes que sí están cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones. Bueno, creo que también comentaba África, hay un exceso quizá de burocracia a la hora de plantear reclamaciones, de dirigirse a la propia empresa que provee este suministro. Podríamos también hablar de cómo simplificar estas reclamaciones, ¿no? Para que lleguen a un fin, ¿no? A una práctica, que es lo que nos ocupa hoy en la jornada, y no se queden en el limbo burocrático. Sí, bueno, realmente es complicado a nivel jurídico plantear estas reclamaciones o las demandas. Ya he comentado antes que es un tema complicado. Ahora justo venía que me han enviado por el móvil, me han enviado que hay ya sentencias también en Cataluña, en contenciosas administrativas, algunas que parece que están prosperando contra Endesa. Entonces, yo comprendo que si al abogado ya le está costando al ciudadano de a pie decir esto cómo lo pongo, esto es vulneración de derechos, cojo una vía contenciosa administrativa, es un derecho que está afectando un derecho de consumo, me está afectando a mí como consumidor que pago. La verdad es que entiendo que es un tema muy complejo. Pero bueno, a la vez habría que plantear que todas esas vías están abiertas y que se pueden utilizar. Y es lo que estamos diciendo, las herramientas están, la complejidad también, pero creo que se puede utilizar porque al final la demanda esta que hay planteada de vulneración, pues efectos prácticos está consiguiendo. No sabemos cómo acabará, pero en este transcurso, desde que se planteó la demanda, sí ha habido algún avance en el tema. Lo que pasa es que luego que yo creo que el fallo también está en que no hay un seguimiento, es decir, cuando se han encontrado soluciones, a lo mejor también lo que hay que plantear es que hay que formar un equipo técnico para que haya un seguimiento, porque lo que no puede ser es que se solucione un problema en una vivienda y que se deje arreglado allí, ya no hay enganche, pero es que vuelve a aparecer otra familia que la ocupa y vuelve a aparecer el problema, que no estamos criminalizando, que soy la primera que lo ha dicho, no estamos hablando de marihuana, estamos hablando también de pobreza energética, estamos hablando de otros factores humanos que influyen. Entonces, quizás si hay un seguimiento continuo, a lo mejor faltan medios, faltan personas, falta coordinación, como también ha dicho mi compañero de mesa, que a veces esa coordinación con los cuerpos, con la policía que va, con el trabajador social, quizás ese último eslabón también está fallando. Bueno, yo, volviendo también a Fernando, no sé si cabe esperar que se realicen planes extraordinarios para renovar y mejorar las redes eléctricas de estas zonas y barriadas que están sufriendo cortes, porque comentabas que realmente Endesa está preocupada o está pendiente de este asunto. No sé si se le podrían exigir esto, algunos planes extraordinarios en función de los resultados que ofrezcan auditorías sobre toda la red de suministro, las mejoras que se puedan aplicar. Sí, bueno, en el año 2020, en el año 2019, casi yo recién nombrado jefe de servicio, cuando empezó yo empecé a tener conocimiento de este tema, pues una de las cosas que se le exigió a Endesa fue que incrementara la potencia de transformación en la zona y de hecho la duplicó. Y ahora mismo, pues, en la parte de alta tensión, pues yo creo que está suficientemente cubierta. Lógicamente, es cierto que la red de baja tensión habría que, en algunos casos, remodelarla, pero claro, eso es una obra que hay que hacer poco a poco. Una de las propuestas que se hizo era pero claro, eso depende también del ayuntamiento, que las redes de baja tensión, digamos, el problema, un cable de baja tensión tiene una capacidad térmica que es lo máximo que puede
que puede soportar ese cable sin que charde. Cuando son cables subterráneos, la capacidad térmica disminuye porque al tener menos ventilación aguantan menos. Si se pone línea aérea, línea, digamos, por aérea, se mejora un poquito eso, con lo que los fusibles se pueden tarar un poquito más altos y el cable, al aguantar más potencia, soportaría, digamos, de alguna manera, más enganches irregulares, por decirlo. Hasta un límite, lógicamente, eso no es indefinido. Se podría mejorar algo. Entonces, se estaba trabajando con Endesa, claro, hay como según la normativa municipal, la red tiene que ser subterránea, tiene que tener visto con el ayuntamiento, pues estaba trabajando en eso, en algunos sitios, intentar remodelar esas redes. No es una panacea porque el problema de fondo está. O sea, mientras el problema de fondo está, lo que estamos haciendo es parcheando, digamos, intentando soluciones que están parcheando la red, no arreglando el problema de fondo. Pero bueno, lo que podamos hacer es que a mí no se me ocurre qué más cosas podemos hacer, ¿no? Pues yo vuelvo un poco a Gonzalo, que le voy a volver a lanzar la pelota. ¿Qué podemos hacer técnicamente? No sé, ya hemos visto que es obvio que el aislamiento y otras medidas desde el punto de vista a lo mejor arquitectónico, ¿no? Mejorarían bastante la situación, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿no? También hay que ser conscientes de que estamos hablando de zonas que tienen ciertas dificultades para poder acometer reformas, ¿no? No sé si por parte de la suministradora se podría plantear instalar grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida, medidas concretas que nos ofrece ahora mismo desde el punto de vista tecnológico. Bueno, claro, como bien decía mi compañero, soluciones tecnológicas hay muchas. Yo desconozco, porque mi campo de trabajo es este que os he comentado antes, entonces desconozco un poco la posición de Endesa y la situación real. Sí conozco que efectivamente la gran mayoría de la ciudadanía del barrio pues tiene sus suministros en orden y es logiquísimo que pidan sus derechos. Pero, bueno, yo continuamente pienso, imagínate que yo arreglo una casa y al día siguiente está rota, y la vuelvo a arreglar y al día siguiente vuelve a estar rota, y la vuelvo a arreglar y al día siguiente está rota. En algún momento la solución no es esa. Efectivamente, el problema de fondo sigue estando ahí. Las soluciones en las que nosotros estamos trabajando con los municipios de la provincia van más en el sentido de lo que os he dicho antes, pero claro, no tenemos esta problemática de fondo que es muy compleja como estamos viendo. Sí que es cierto que varias de esas soluciones, los planes de rehabilitación de edificios en barrios vulnerables, no lo solicita el ciudadano de por sí, sino que lo puede solicitar el municipio. Hay ahora un plan que se llama PIREP, de ayudas de Next Generation, de esta de recuperación del COVID, que pueden solicitar los ayuntamientos. Hay un plan que se llama Ecovivienda, que se puede solicitar a nivel de los municipios y también a nivel de las viviendas, en aquellas viviendas que se pueda, que permiten, seguro, depender mucho menos de la red eléctrica. Entonces, tiene que haber otras soluciones por vía de administración y de distribuidora, pero como ciudadano o ciudadana yo iría a reclamar mis derechos, por un lado, que como bien ha dicho nuestra compañera abogada, hay mucha gente que desconoce esos bonos sociales, cómo reclamar mis derechos. Es muy complejo el trámite administrativo muchas veces y para eso tenemos la oficina de información que pueden acudir a ella para informarse mejor, incluso para que les asistan a solicitar esa información. Por un lado reclamar y por otro lado reclamar, por supuesto, la solución que debe solventarse, pero mientras tanto pues depender lo mínimo posible de la red, y si tengo más autoconsumo y consumo menos en mi casa, pues dependeré menos de la red. Es cierto que esta gente, una de las cosas cuando trabajamos en pobreza energética, la gente que es electrodependiente pues lo tiene muy difícil. Efectivamente necesita un marco de protección mayor, porque no es una situación nada fácil y con medidas de estas es muy complejo poder solventarlo. Pero otro tipo de gente, un ciudadano corriente que no es electrodependiente, puede reducir mucho el consumo de su casa. Bien, antes he puesto alguna medida de coste cero, porque hay muchas de coste cero. En el proyecto Vecinos por el Clima constatamos que
simplemente con cambios de comportamiento reducíamos el 20% el consumo, y después otras medidas como meter el autoconsumo, como mejorar el aislamiento, que lo que hará es que cuando tenga cortes pues me haga menos daño porque tengo menos dependencia de energía. En el campo donde yo trabajo, eso es un poco lo que os puedo decir, aunque soy consciente que el problema es mucho más complejo y difícil. Bueno, yo si os parece, ya ha apuntado Gonzalo algunas de las soluciones. Obviamente pasan todas por reducir la dependencia energética, que es algo que además, independientemente de los cortes que se plantean por las deficiencias que puedan existir en la red, es una realidad, ¿no? Que los recursos son limitados y las necesidades también habrá que ir limitándolas, pero bueno, como la realidad que tenemos ahora mismo es la que hay, me gustaría hacer como una ronda, cada uno desde su ámbito de actuación, sobre algunas de las conclusiones que podemos extraer en cuanto a la aplicación de soluciones reales y efectivas que han salido aquí o que no hayan salido y os gustaría comentar. Si quieren, empezamos por África. Bueno, yo creo que ya he adelantado alguna, ¿no? Yo veo muy interesante el tema de la información, porque como ya ha dicho el compañero, es verdad que yo me encuentro diariamente personas que desconocen sus derechos, que no desconocen la existencia de las ayudas, de los bonos, cómo reclamar. El tema de la formación, desde mi punto de vista abogada, también es crucial, porque aquí se puede buscar, se puede demandar. Estamos viendo demandas de vulneración de derechos, demandas en vía contenciosa, demandas alegando que eres consumidor y no te están dando el servicio. Hay incluso voces ya en Granada que apuntan tema penal. Yo todavía no lo he estudiado en profundidad. Entonces, todas esas posibilidades se tienen que valorar y se tiene que informar al ciudadano de que están ahí. Y se tienen que articular los medios para que pueda acceder. Y ahí estamos los abogados. El tema de la justicia gratuita que ha apuntado creo que es fundamental, porque se tiene que ayudar a que se pueda llegar a donde se tenga que llegar, a Estrasburgo, si es necesario, ¿no? El tema de la colaboración, que ya ha salido también aquí en la mesa, ¿no?, entre administraciones, instituciones, que ya se apunta que cada vez que se soluciona algo, luego, como decía el compañero, esa vivienda otra vez nos la encontramos que vuelve a estar el problema, que ¿cómo lo solucionamos? Pues quizás con una mayor intervención de un equipo técnico formado para que vayan y hagan un seguimiento. El tema de los electrodependientes, que ya he apuntado que nos preocupa muchísimo, desde el Grupo de Derechos Humanos estamos ahí para intentar buscar algo de carácter práctico, porque si afecta a toda la población de esta zona, creemos que el electrodependiente es de los más vulnerables, ¿no? Y tenemos que buscar algún tipo de solución, ese registro o esa facilitarle a esa persona el acceso al certificado médico, la información, cómo lo tiene que hacer. Entonces, yo creo que por ahí irían las soluciones. Lo de la auditoría externa, o sea, hay que exigir que se realicen continuas auditorías externas, hay que comprobar, porque esas instalaciones cómo están, eso hay que comprobarlo continuamente. No nos podemos conformar con se están haciendo cosas, no, hay que comprobar con una periodicidad que esas instalaciones de verdad están bien. Y por mi parte creo que por ahí. Muy bien. ¿Fernando? Sí, bueno, yo creo que la solución más evidente a este problema es, digamos, deslastrar la red, adecuar la red al consumo real efectivo. Entonces, la manera de, como hay un consumo, digamos, que es irregular, por decirlo de alguna manera, pues intentar luchar contra eso. También, bueno, yo había traído este gráfico, que es el perfil de consumo de medio en España. Esto está sacado del viernes. Se ve claramente que por la noche baja el consumo, a primera hora de la mañana, a las 8, sube, claro, cuando la gente se levanta sube, y luego hay otro pico que es a las 10. Los vecinos se preguntarán, ¿por qué siempre se va la luz a las 10? Claro, porque sí, ya la parte del consumo está destinado a otras actividades. Cuando se produce este pico de consumo, la red ya no es capaz de soportar la capacidad térmica y salta los fusibles. Por eso siempre se va la luz a las 10, más o menos a las 8 a las 10. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, claro, sí, perdón. El gráfico, sí. ¿Dónde está la cámara? Así, no, así. Ese es el gráfico, sí. Perdón. Es que no ve la cámara, Ah, sí, está ahí, ¿no? Aquí. Ese es el gráfico, sí.
Bueno, es simplemente, quería explicar esto porque para evitar la suspicacia, es decir, no, es que claro, es que en Endesa hay un señor con un botón que a las 8 me corta la luz. No, el motivo es que es una cuestión técnica simplemente para evitar malentendidos, pues lo quería yo comentar nada más. Entonces, lo que habría que intentar es deslastrar, digamos, todas esas cargas irregulares, deslastrarlas. Es muy complicado, una actividad que requiere mucho tiempo, muy laboriosa, con mucha insistencia, pues no se me ocurre otra cosa más, ¿no? También influiría, por ejemplo, si se redujese en carga el consumo doméstico, pues eso aliviaría también, al reducir la carga que soporta la red, pues también aliviaría un poco ese problema. O sea, que todas las soluciones son buenas y en el fondo, pues eso es lo que yo propongo. Francisco. Sí, yo centraría la cuestión en las personas, que es lo que a mí me preocupa y lo que creo que nos debe preocupar. El hecho de que haya un 74% de personas que están al corriente de pago debe preocuparnos. El hecho de que desde 2016 a 2021 ha habido 1.000 contadores que han tenido más de 5 horas de interrupción al año, incumpliendo la calidad individual que dice la normativa sectorial. El hecho de que 300 de esos 1.000 contadores han tenido más de 65 horas de corte. Digo 65 horas de corte porque he estudiado la problemática en el detalle y a partir de ese número de horas ocurre una cosa curiosa. Y es que si bien la ley del sector eléctrico y la normativa sectorial dicen que el suministro debe contar con la continuidad que debe tener, pues a partir de 65 horas de corte, la distribuidora tiene tarifa plana para cortar. Es decir, se prevé una indemnización por hora de corte, pero a partir de 65 horas de corte da igual las horas que se corte porque no está previsto que eso ocurra por parte del legislador. Si no está previsto que eso ocurra es porque el suministro eléctrico no tiene la continuidad que debe tener. Esto quiero que quede claro porque me parece que dejamos en zona gris aquello que va a proteger el derecho de los consumidores. Claro, luego tienen un arduo camino administrativo plagado de trampas, pero antes en el BOE les hemos dejado la mina antipersona. Bueno. Me gustaría también que se abriera un expediente informativo sancionador por todo el tema de la baja tensión que hay y los cortes que está habiendo reiterados en los contadores. Y bueno, yo sé que hay un arduo trabajo en todo el Distrito Norte, sé que lo hay, pero también sé que Endesa es una empresa del IBEX, que tiene medios. O sea, no podemos decir que esto es tan dificultoso. Bueno, no sé, no es que tenga dinero infinito ni tenga que hacer esto perdiendo dinero, pero sí que creo que debe vigilar sus redes. Es una opinión personal y es una opinión también que creo que honra a nuestra profesión, que está para eso. O sea, es que los médicos están para curar y los ingenieros están para que no ocurran estas cosas en las redes. No lo puedo decir de otra manera. Y me gustaría pues que se tuviera todo eso en cuenta, todo lo que ocurre, toda la problemática y que hay que vigilar las redes. Las redes se le ceden a las compañías cuando se privatiza todo el sector desde el año 97, pero se hace delegando funciones que antes eran de la Administración y la Administración debe estar encima de Endesa para que cumpla lo que promete cuando da un contrato de suministro a una persona. Un contrato de suministro es un contrato que se rige por lo que digan las partes y por determinados artículos del Código de Comercio. Pero sí que tiene que tener la continuidad que dice la normativa sectorial. De lo contrario, estamos infringiendo las normas más básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros el Código de Comercio, a base de minas antipersonas, la legislación sectorial, lo puenteamos,
pues no estamos haciendo ningún favor a nadie, ni a nuestra profesión como ingenieros, ni a la propia distribuidora, ni a los usuarios. Estamos creando una situación penosa, penosa. Gracias, Francisco. Bueno, al final se ve lo que el planteamiento de esta jornada tiene, ¿no? Que es que es un problema de personas. Estamos intentando buscar soluciones técnicas, pero al final todo esto debe concluir en resolver un problema de las personas. Los ingenieros, como dice Francisco, al final, pues de una forma u otra, lo que tienen que hacer es garantizar que existe ese suministro, y más cuando por parte de los usuarios y de las usuarias se está haciendo, se está cumpliendo con su parte. Bueno, yo quería también a Gonzalo que también recapitule, y si tienes alguna conclusión con respecto a lo que aquí se ha hablado. Sí, bueno, muy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Francisco. Mi opinión técnica es que si tú duplicas la red y aumenta el consumo por actividades ilegales el doble, y triplicas la red y aumenta el consumo por actividades ilegales el triple, no vas a resolver el problema. Entonces, siendo prácticos, creo que lo que ha apuntado él de un mayor control de la red de baja tensión, de discernir ese 74% de personas que efectivamente pagan, cumplen y que hay que darles un servicio y que no se les puede tener esta situación, me parece vital, con inversión de Endesa, con inversión pública y de Endesa, pero hay que controlar quién paga, quién no paga, y dar el servicio adecuado a esa gente que cumple y que paga. El otro día en la jornada que estuvimos había una mujer que decía, después de todos estos años en esta situación, a mí me da ganas de engancharme también, poner mi aire acondicionado y calentar a mis niños gratis. Entonces, lo que estamos haciendo es que ese 74% de gente, que es la gran mayoría del barrio, que es cumplidora, que es trabajadora, etcétera, pues que empiecen a plantearse, el sistema no me da solución, me tengo que ir a otro lado. Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo en que no sé, porque yo no estoy en esos ámbitos, no sé si debe hacer un esfuerzo mayor la Administración, si Endesa, si es algo conjunto, creo que debe ser algo conjunto, igual que coordinado con la policía, y discernir muy bien aquel que paga, que hay que darle el servicio y que están en todo su derecho de pedirlo, y que entiendo totalmente pues su cabreo, su situación, y que hay que darles una solución. Esa es la conclusión. Después, todo lo demás que podamos hacer pues son aportaciones adicionales interesantes, pero eso es clarísimo. Yo no sé, Gonzalo, si quizá de las soluciones que aportaba al principio de la mesa, que igual no son competencia o no entran dentro del ámbito de actuación de la empresa suministradora, pero que quizá, como al final lo que se le exige es que garantice el suministro, pues igual también se le podría plantear que se hiciera cargo de este tipo de soluciones, ¿no? De aislamiento y de otras medidas, igual que son más, bueno, no entran en el campo de la puro y duro de la infraestructura eléctrica, pero que quizá también, si al final se trata de garantizar el suministro, pues este tipo de reformas quizá también se le pueda, no sé, lo dejo ahí desde mi desconocimiento. Quería plantear a la organización, no sé si está previsto que haya preguntas desde fuera de la mesa, la gente que está en casa. Bueno, pues nada, África, ¿querías comentar algo? Es que te he visto apuntando, no sé si alguna réplica a las conclusiones. No, estoy apuntando porque estoy en la línea de Francisco, la opinión pues mía y bueno, y de mi grupo es la misma. Y bueno, me parece interesante tenerlo en cuenta pues para eso que he dicho antes de colaborar, ¿no? Ingenieros, abogados, tenemos que estar en la misma línea. Y realmente es verdad que es vergonzoso que no se garantice la continuidad de un servicio cuando se está pagando. Es lo que he dicho al principio, no se puede criminalizar esa zona, ¿no? No se puede pretender que por un problema que yo entiendo que existe, pero no es mayoritario, como es el tema de la marihuana, pues familias, consumidores que están cumpliendo religiosamente con ese pago, pues no tengan su servicio, o las personas, incluso electrodependientes, no tengan ese servicio y ese especial cuidado. Entonces, he estado apuntando porque realmente tendremos que tener más de una reunión, que ya las tenemos, que ya conocemos el Grupo Francisco, y a ver si por ahí podemos hacer alguna cosa.
Bueno, pues si no hay más peticiones de palabras, sí me gustaría concluir muy brevemente resumiendo las conclusiones que aquí se han extraído, que me parece que son muy interesantes, sobre todo para la gente que estamos fuera de este tipo de debates. Entiendo que las 4 personas que me acompañan en la mesa sí conocen todo esto muy en profundidad, pero insisto en que el objetivo de esto es animar a la participación ciudadana con un lenguaje muy sencillo, como el que aquí han utilizado ellos, y que se involucren. Soluciones prácticas. Yo creo que facilitar toda la tramitación, la burocracia que hay en torno a la exigencia de responsabilidades por parte de los usuarios a la suministradora, que no sea todo un laberinto de oficinas, teléfonos a los que no contesta nadie, rellenar formularios y aportar facturas de electrodomésticos que obviamente ya nadie guarda, sino que se facilite toda esta tramitación. Adoptar medidas de eficiencia energética, como no, independientemente de mejorar la infraestructura que hay ahora mismo, pues también hay que mirar al futuro y ver que no se puede consumir electricidad de manera ilimitada y que hay que optimizar todo ese tipo de ahorro energético. Invertir en la red de baja tensión, que parece que es donde radica el problema, en la digamos, calidad individual perdón, de cada consumidor y consumidora. Y bueno, y por parte a nivel ya de herramientas jurídicas, pues exigir hasta el final, ¿no?, de lo posible, hasta el Tribunal de Estrasburgo, decía África que es posible llegar, exigir especialmente cuando se estén vulnerando los derechos de personas electrodependientes y otros múltiples derechos de la Carta Fundamental, como la infancia y la salud y otros tantos, y llegar hasta el final. Así que, bueno, pues yo creo que por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias a Gonzalo, a Francisco, a África, a Fernando, a la Oficina del Defensor de la Ciudadanía y al Vicerrectorado. Continúan las jornadas con la segunda mesa en un ratito y muchísimas gracias.